Señores, de vuelta encerrando la noche, hay que hablar con los expertos, hay que hablar con la gente que tiene la experiencia. Jackson, a pesar de su corta edad, tiene una vasta experiencia en procesos electorales, ha vivido procesos que se han realizado en Europa, en Asia, en toda América Latina, y yo creo que está autorizado para hablar de lo que pasó en el día de ayer aquí, y gracias que de verdad que aceptó nuestra invitación, fue algo rápido, lo llamamos, y está aquí. Jackson, buenas noches y bienvenido a Cerrando la Noche. Muy buenas noches, para mí siempre es un altísimo honor compartir en esta que es mi casa Cerrando la Noche y efectivamente acepté de inmediato cuando recibí la invitación, aprovechando también que me encuentro en el país porque estuve durante 15 días precisamente en varios procesos electorales en Europa, estuve como observador en los comicios de Austria y entonces precisamente quiero comenzar con eso. ¿Qué es un observador electoral? Porque eso no necesariamente quiere decir lo mismo dependiendo de cómo se confecciona una misión, porque hay observadores técnicos y hay acompañantes electorales. ¿Qué es un acompañante? Es, por ejemplo, cuando una organización confecciona una misión que es para no necesariamente ser imparcial, sino por el contrario, estar junto a una organización partidaria o candidato afiliado a ella. Y otras son las misiones técnicas que lo que están es observando de manera imparcial el proceso. ¿Eso se acredita en el órgano electoral o ambos? Todas se acreditan en el órgano electoral porque tienen que recibir lo que es la autorización para tener el acceso a los distintos recintos, porque por ejemplo no todo el mundo puede entrar a las mismas dependencias. Por ejemplo, en el centro de cómputos no todo el mundo puede entrar. La prensa debidamente acreditada sí, pero por ejemplo una persona que no tenga dicha acreditación no puede hacer eso. Entonces reciben la misma acreditación pero con distintas categorías. Por ejemplo, la COPAL. A eso voy. La COPAL, que es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, fundada inicialmente por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en 1979, como un club de sus partidos amigos, pero ya más adelante afines en ese sentido. O sea, recordaremos que el partido que llegó a ser catalogado de la dictadura perfecta era el partido más fuerte de toda América Latina y tenía varias organizaciones afines, entre ellas el Partido Revolucionario Dominicano y ya más reciente el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces la audiencia puede reconocer que como se trata de una organización política partidaria, no es imparcial, sino que por el contrario está apoyando a sus organizaciones y en este caso específicamente a su candidato, tomando en cuenta que el presidente de COPAL, Manolo Pichardo, una persona a quien respeto bastante, alguien con bastante experiencia, pero para nadie es un secreto, que es de la facción leonelista dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, eso estamos escuchando allá y ser un experto. Entonces, sí, eso es acompañamiento, que yo lo he hecho también, o sea, porque quizá pueden pensar que lo que estoy es deslegitimando. No, esa es una actividad legítima, acompañar a un partido político, a un candidato, es algo que lo vemos muy frecuentemente. Por ejemplo, históricamente aquí se veía con la Internacional Socialista, en el Partido Reformista Social Cristiano se ha visto con la OTCA, con la UPLA, con la IDC, entre muchas otras cosas, pero la observación técnica la hace, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, lo hace la Unión Europea, lo hace la UNIORE. La UNIORE reúne lo que son los organismos electorales en todo el mundo, entonces son actividades distintas. Y con eso no quiero decir que lo que diga una misión de acompañamiento hay que desacreditarlo, pero hay que sí tomarlo como algo que se... Interesado. Como una parte interesada. O sea, no va a tener el mismo rigor las declaraciones que dé un acompañante que un delegado, ¿cómo se llama? Un observador técnico. Un observador técnico. Sí, son dos cosas totalmente diferentes. Para la Junta o el órgano electoral correspondiente, cada informe es tomado de manera diferente entonces. Sí, claro, porque mira, para marcar una diferencia, cuando las emisiones de la Organización de Estados Americanos se integran, tenemos alrededor de 40, 50 miembros que se despliegan por todo el país, que tienen, por ejemplo, un encargado que es para el tema informático, tienen un encargado que es para el tema de seguridad, que incluso a los observadores les tocan mesas específicas para hacer un conteo rápido, tiene otro tipo de misión, mientras que el acompañamiento electoral muchas veces son 10, 15 personas que lo que están es en alguna que otra provincia, entonces no estoy deslegitimando. En solidaridad con su partido amigo. En solidaridad, que es lo que hemos visto históricamente con varios partidos en la República Dominicana. Vuelvo a resaltar que a mí me ha tocado, por ejemplo, invitar delegaciones de otros partidos. En el año 2016 aquí tuvimos a la Unión de Partidos Latinoamericanos con el Partido Reformista, que también efectivamente están apoyando a tal organización, el PRD históricamente con sus aliados, pero no es lo mismo que una misión técnica. Y
quizá vale la pena tomar en cuenta la importancia de este proceso que ya se había ido aplicando en buena parte de América Latina, porque en República Dominicana sí habíamos tenido primarias abiertas, habíamos tenido primarias cerradas, pero nunca habíamos tenido primarias simultáneas. Eso lo tienen países, por ejemplo, como Argentina, lo tiene Chile, lo tiene también Uruguay, lo tiene Honduras, pero con distintas modalidades, porque por ejemplo, en Chile, al igual que República Dominicana, son optativas las primarias. El partido puede decidir si va abierta, si va cerrada o incluso si va mejor a convención. En Argentina y Uruguay, al contrario, son completamente obligatorias. Cada partido tiene que ir a las primarias. Y en el caso argentino específicamente pasa algo interesante. Y es que como Argentina tiene el voto obligatorio, resulta también obligatorio ir a votar en las primarias. Entonces, por eso las PASO, como las llaman en Argentina, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, son llamadas la encuesta perfecta, porque vota un 75%. En República Dominicana, al contrario, vimos el día de ayer 30% que acudió a las elecciones primarias. Que yo lo encontré alto. Es altísimo, pero no puede verse como una encuesta perfecta, tomando en cuenta que aquí, de manera regular, vota un 70% del padrón. Es decir, hubo otro 40% que no acudió el día de ayer a votar por distintas razones. O sea, no todo el que de alguna manera u otra piensa votar por un candidato en la elección general lo quiere hacer en un partido político, porque no quiere que lo liguen de manera tan directa a porque quizá, por ejemplo, no lo veía como algo en lo que quiere participar de distintas maneras, pero sigue siendo muy llamativo el hecho de que por primera vez tuviéramos esto, que ayuda, por ejemplo, a derrotar la vieja práctica del injerencismo en nuestras primarias. ¿Por qué hablo del injerencismo y que ayudó a derrotarlo? Se han dado todo tipo de acusaciones en este proceso, pero no hemos escuchado una, y es que otro partido haya querido definir el candidato. No. Y eso lo escuchamos, por ejemplo, en el año 2013 en el Partido Reformista, lo escuchamos en el año 2007, muy doloroso para mí en aquel momento. En el año 2011 lo escuchamos muy frecuentemente en el Partido Revolucionario Dominicano, pero con la innovación de que ahora se votaba el mismo día, ya eso específicamente se despeja, por no decir que se acabó, porque quizá en otro momento, más adelante, pudiéramos tener primarias en que un partido ya tenía completamente definido su proceso y entonces ahí sí dejaba libre a sus electores. Porque también algo diferente en comparación con otros procesos era que antes teníamos primarias semiabiertas. ¿Qué quiere decir semiabiertas? Y era que por lo menos se segregaba lo que era se segregaba, mejor dicho, el padrón sacando a los miembros que estaban inscritos en otros partidos. Ahora, con las primarias abiertas, se interpreta que aún estando inscrito en otro partido, puedes votar en las primarias. Solo con la prohibición de que si lo haces, entonces no puedes participar en el proceso de convención interna de otro partido si eres miembro en este. Pero bueno, efectivamente hemos visto acusaciones muy serias, gravísimas, porque por ejemplo, una de ellas es que la Junta Central Electoral, el órgano rector de nuestros procesos, el administrador de nuestra cultura electoral, haya adulterado el proceso para beneficiar exclusivamente a un candidato. Eso es tremendo, eso es preocupante y eso, si hay pruebas, tienen que ser reveladas de inmediato. La sola denuncia, porque lo digo, fue una comparecencia pública que el doctor Fernández hizo, en la que yo decía antes de tu llegar, que siempre dije que el doctor Leonel Fernández no estaba cuestionando a Monchi Fadul, ni estaba cuestionando, Danilo Díaz se llama el otro delegado, cuando decidió que le pusieran 2 ojos allá. Era la Junta Central Electoral, porque era la rectora del proceso. Y en efecto ha ocurrido eso. Consecuencias de eso, en el hipotético caso de que no se muestre en la prueba, o en el hipotético caso de que se muestre en la prueba, porque no se puede despachar la denuncia con alegría tampoco. Claro, y por eso precisamente resalto que es algo muy grave, tomando en cuenta que no fue, por ejemplo, como veíamos anteriormente, que cuando las primarias terminaban de manera convulsa, se acusaba al presidente del partido, en algunas ocasiones negociaban. Aquí, tomando en cuenta que la ley de partidos le da la autoridad a la Junta para organizar el proceso, se está acusando a un órgano que es el que tiene amplia responsabilidad en todo lo que vemos en materia electoral. Entonces, eso, si hay prueba, tiene que ser revelada de inmediato y esperamos que así sea, porque de lo contrario estamos ante una situación que puede desacreditar de manera muy dañina todo lo que se refiere a la Junta Central Electoral. Un representante de 900,000 votos.
O sea, no estamos hablando de una persona cualquiera, no estamos hablando ni de un loco viejo, el doctor Leonel Fernández. 3 veces presidente de la República, persona que recibió 900,000 votos y que tiene a su lado a un expresidente de la Junta Central Electoral. Entonces, primera vez que pierde un proceso. Bueno, primera vez que pierde un proceso interno, porque tomando en cuenta que había ganado en 1995, en el año 2003, en el año 2007, por lo menos con él como candidato. No, y el proceso electoral tampoco ha perdido. Bueno, salvo 1994, cuando fue candidato a vicepresidente, efectivamente como vice. Entonces es algo bastante llamativo, porque incluso yo hacía una recopilación de datos. En la historia de América Latina, solamente 3 veces antes había perdido un candidato presidencial en su partido que anteriormente había ocupado la primera magistratura del Estado. Ahora vimos en República Dominicana que pudiera ser, digo pudiera ser, porque pudiera ser, no, cuarto y quinto. O sea, tomando en cuenta que fueron tanto en el PRM habían dos. Hipólito como Leonel Fernández. En un país de una tradición muy presidencialista. Entonces, no quiero decir que está todo consumado por el hecho de que por respeto a la denuncia, por respeto al presidente Fernández y por respeto a las 900,000 personas que votaron por él, hay que darle por lo menos el beneficio de la duda, pero al mismo tiempo instigarlos a que compartan a que presenten la prueba. ¿En qué ayuda o puede desayudar a esta denuncia el hecho de que el sector del doctor Leonel Fernández nunca vio la posibilidad de que podían perder en el proceso? Estaban cerrados a banda, que no había ninguna posibilidad. Denuncia de que hay unos hackers rusos. La negativa, que reitero, para mí fue un error del doctor Leonel Fernández, yo no soy quien para corregirlo. La respuesta que dio a la pacto. Solicitud de pacto, dijo, bueno, esa gente, ellos no cumplen. Para hablar de pacto hay que primero poner a Demóstenes en la Cámara. Ese tipo de respuesta, yo no sé hasta dónde ayudan que a una persona que, llamándose demócrata, a lo mejor su respuesta debió ser, yo soy un demócrata, el que ganó en Buena Ley, ganó. Es diferente, entonces decir, no, yo no firmo pacto porque no cumplen. Entonces ese tipo de cosas, ¿ayuda a esta denuncia? ¿O había un plan preconcebido para desprestigiar el proceso? No creo que necesariamente haya un plan para desprestigiar el proceso, pero lo cierto es que estamos viendo que la organización tradicionalmente más cohesionada de República Dominicana, la que tenía una mística envidiable, que se manejaba de una manera en que sus desencuentros internos se quedaban asimismo a lo interno. Uno escuchaba, bueno, que al comité político tal persona dijo tal, pero no iban a los medios, no iban a las calles, no convocaban protestas, como llegamos a ver en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces yo no pudiera decir que el día de ayer se selló la división de aquel partido, el más exitoso que ha tenido el país en el siglo XXI, pero lo cierto es que fue un episodio más que hace insalvable ese tipo de reconciliaciones. Pero yo pienso que también ese proceso desmintió a ambos sectores. Primero, no era verdad que Danilo no tenía base, como tampoco no era verdad que Leonel no tenía base y que estaba solo. Que era minoría, que era minoría. Que tenían base en el PLD y simpatizantes en la sociedad, porque evidentemente todo lo que votó no son militantes. No eran PLDistas todos. No son militantes, o sea, claro. Eso también era una primaria abierta. Era abierta. Para ponerlo en contexto, como bien notaron en lo que son los datos, votó un 24% del padrón electoral, que llevado a lo que es la votación proyectada en el año 2016, estaremos hablando de alrededor de un 27%, que es algo bastante llamativo, ya que por sí solo un partido lleve esa cantidad a unas primarias no es poca cosa. En comparación, las primarias más votadas que había tenido partido político alguno en nuestro país previo a esta habían sido 900,000 personas. Entonces esto lo duplicó completamente. Ahora, sí hay que marcar algo. Es que Leonel Fernández logró una votación bastante amplia, pero esa no fue endosable a muchos de sus candidatos en demarcaciones específicas. Claro, hubo triunfos en posiciones uninominales, como lo fue la candidatura a senador por San Juan, como fue la candidatura a senador por Espaillat, la candidatura a senador por Pedernales y la candidatura al Senado por La Romana, pero todas las demás fueron ganadas por danilistas. Pero recuerda que de esa que mencionaste, creo que no había duda de que Rafael Vargas iba a repetir en el PLD como candidato. Él no tenía de que Dionis... Bueno, pero Dionis tuvo una gran competencia. Dionis incluso ganó por cientos de votos. Sí,
Pero ahí no se gana por miles porque hay 2 gatos. No, claro, eso sí, Vamos a hablar eso sí hay que tomar en Eso hay cuenta. que tomar en cuenta. Sí. Entonces, Pero Pujals resultó derrotado. yo creo que, Y yo también- creo que son más las derrotas. Y también es José Jacín Frappier, Mm. que fue un José- error de él, porque al Un no gran ser error. PLDista, No, la base porque- PLD no va a votar y no- por ti. y Porque no- no se le puede endosar esa candidatura a Leonel Fernández. es No, una no, candidatura de Danilín. pero solamente como dato específicamente, Claro. el hecho de que Que varias no es personas no es PLDista. que no eran PLDistas, porque incluso es el mismo caso de Prim Pujals. No lo van a preferir a él. Prim Pujals, Adriano Sánchez Roa, algunos dirían en Yatzel, pero estas personas llevaban varios años Sí, siendo electos pero eran por el Partido de la coyunturales que Liberación estaban ahí, Dominicana, era por coyuntura. pero era de manera coyuntural, Claro. y la propia base del partido los identificaba. Y entiende que como quiere externos. un representante de su partido. Jóvenes, Claro. yo le propongo, Baru, que vayamos a una pausa Sí. y volvamos de inmediato en esta conversación. Continuamos con Cerrando la Noche y esta conversación pasando balance a lo que ha sido este proceso de primaria que ha vivido la República Dominicana. Digamos que por primera vez organizada efectivamente por la Junta Central Electoral y además simultánea. Ujú. Pienso que habrá que sacar, Jackson, algunas lecciones para procesos venideros y creo que eso va a implicar modificar justamente la ley de partidos políticos porque yo no sé, tú mencionabas el caso de Argentina y Uruguay. que son Vamos los a dos, que son obligatorias. Sí. ¿Mm? Yo creo que la República Dominicana tendrá que abocarse a ese modelo. No sé qué te parece. De que todos los partidos tengan necesariamente que ir Ese fue el debate durante los últimos años. a ese modelo. Y recordaremos que la gran lucha, incluso a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, era que Leonel Fernández entendía que debían ser cerradas y Danilo Medina entendía que debían ser abiertas. Y Duramos había- casi un año en eso. Sí, ¿verdad? había muchas personas que entendían que no debía existir un modelo único para todos los partidos, tomando en cuenta el hecho de que la situación no es la misma para todos. Por ejemplo, en el caso del Partido Revolucionario Moderno vimos algo el día de ayer, y es que ellos no fueron prácticamente a primarias, porque, por ejemplo... Se reservaron casi toda la senaduría. Sí, mira, por ejemplo, fueron 9 candidaturas al Senado para primarias ayer, pero de esas 9 había 7 donde había candidatura única, entonces no eran verdaderamente primarias. Y No, por ejemplo, mira, en el claro. Distrito Nacional no había Contrincante. Competencia. no había elección, no solamente en el tema del Senado, sino que para la alcaldía se la habían reservado. Claro. En Santiago se habían reservado tanto la alcaldía como la senaduría. En Santo Domingo se habían reservado la senaduría. Entonces, obviamente, ahí la participación iba a ser menor, pero eso hay que entenderlo desde el punto de vista de la estrategia política. Para el PRM era mucho más beneficioso el seleccionar o preseleccionar sus candidatos y presentar una boleta que ellos consideraran más fuerte que un partido como el PLD, que es el del gobierno, donde obviamente no era tan fácil el seleccionar los candidatos. Un dato que aunque uno se ha concentrado en el PLD como es obvio, yo creo que es interesante lo que ocurrió en la provincia de Santo Domingo y sobre todo en el municipio de Santo Domingo Este. Para mí fue interesantísimo. Interesante, pero también sin meternos en la cuestión del cañero, el hecho de que en el PRM 2 recién llegados Sí. fueron los que se enfrentaron, prácticamente 2 extrapartidos Sí. se enfrentaron. Y qué bueno que ganó Manuel Jiménez. Yo creo que la municipalidad gana con esa candidatura. Para mí eran buenos candidatos los dos. Claro O sea, que para sí, mí, claro que sí. Para mí, ojalá que buena parte de las elecciones internas fueran con ese tipo Con de ese tipo de candidatos. candidatura. Y ahora que tú mencionas el hecho de que eran 2 extra partidos, hay que recordar que en el año 2016 la candidatura del PRM en Santo Domingo Este no fue la más exitosa por el hecho de que Manuel Jiménez, yendo por el Frente Amplio, un partido minoritario, logró superar ampliamente Claro. al PRM y el Y propio Dio Astacio por el PQDC. por el PQDC sacó 50,000 votos. Señores, 50,000 votos, eso es suficiente Muchísimo. para hacer una candidatura respetada a cualquier nivel. Muchísimo. Entonces eso fue muy llamativo. En el propio caso de alcaldías, para mí fue una noticia, no te voy a decir que impactante, porque viene con la tradición, pero sí notable el hecho de que René Polanco resultara derrotado ¿Perdió? en Santo Domingo Norte. ¿Y por qué es algo estadísticamente llamativo? Porque resulta que Santo Domingo Norte, desde su creación, no ha repetido un solo No, alcalde. no. 4 alcaldes han sido Ha derrotados. tenido. Así Incluso mismo. de esos 4 hay 2
que han sido derrotados en primarias, Jesús Félix y ahora René Polanco. Entonces tenemos una situación en la cual... Hay una vocación de de cambio sucesión. Sí, claro. Sí, Jackson, para no terminar el tema, porque sé que nos quedan un pocos minutos, con relación a lo que está ocurriendo en la Junta Central Electoral y la demanda que hace el presidente Fernández, de ser así y de poder descubrir algún vicio de error, ¿cómo quedarían los miembros de la Junta Central Electoral? ¿Estarían hábiles para ser árbitro en el año 2020? No, deberían renunciar. No. O sea, si se determina que hubo adulteración del proceso, a pesar de que no hayan participado directamente los miembros de la Junta Central Electoral, del Pleno de la Junta Central Electoral, ellos son políticamente responsables. Y a lo mejor se preguntarán, pero Yatzel, estos no son necesariamente políticos, ¿cómo pueden ser políticamente responsables? Pero sí son figuras que son rectoras de la actividad política en el país, y entonces el responsable último, por autoría mediata, son cada uno de estos miembros y deberían renunciar en caso de que se determine este tipo de acusación como verdadera. Ahora, para marcar quizás ciertos datos importantes sobre esto, estaríamos hablando de que como no está conectado a la red, este sistema tendría que haber sido inevitablemente interno. El proceso de manipulación. Alegado. ¿Qué implica eso en cada equipo? No necesariamente cada equipo. En un servidor madre, Como el servidor madre. Pudiera ser en el servidor madre específicamente, pero también habría que ver qué tipo de sistema se aplicó. Yo no sé, yo creo que nosotros necesitamos, ojalá tú nos ayudes, tendría que ser interno. que nos ayude un técnico. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno no entiende. Sí. Imaginémonos cómo pudo operar esto. Si la mayoría de la gente ponchó la cara del doctor Leonel Fernández, cuando se revisen las urnas y cuando fue a depositar su voto, vio que decía Leonel Fernández. Sí. Sí. Por eso quieren el conteo manual. Vio que decía Leonel Fernández. Sí. Entonces, si el conteo manual da igual que el sistema, no hubo algoritmo. Bueno, la acusación específica de algoritmo, para explicar un poquito a la audiencia. Porque es lo mismo prácticamente. ¿A qué se refiere a esto? Algoritmo se refiere a una fórmula matemática mediante la cual... Para manipular un sistema. No necesariamente para manipular un sistema, en este pero en este caso específicamente establecería que, por ejemplo, por cada 15 votos que saque Giovanni, para poner un caso específico, ponle 2 a Yatzel. Y eso era, por ejemplo, algo muy similar que pasaba anteriormente de manera bastante por los palitos, arcaica, los palitos, sí. Que uno veía. Bueno, por ejemplo, aquí Yatzel tiene 10, ponle un 1 ahí en adelante y eso ya son 110. Pero el algoritmo establece este tipo de supuestos. Ahora bien, lo cierto es que el conteo aleatorio que se hizo del 20% coincidió con los datos finales. Entonces, no hay en este momento exacto y preciso sospecha de que haya habido algún tipo de manipulación. Pero los adeptos del presidente Leonel Fernández están pidiendo ahora un conteo completo manual para salir de esta duda, porque ellos incluso dicen que ellos ganaron todas sus mesas. Pero yo he dicho, si 1.200, 1.400 son representativos por un universo de 7 millones de electores, ¿por qué no puede ser un 20, un 30 o un 40? Porque hay que contar el 1.000.000 y pico de votos. Mira, yo creo que por la situación en la que se encuentra tal organización y que eso se traslada al país, porque donde votaron cerca de 2 millones de personas, ya no podemos hablar de un grupito, eso no es una junta de vecinos. Claro. Eso tiene impacto nacional. Entonces yo sí creo que valdría la pena evaluar seriamente la posibilidad de un conteo manual para aclarar este tipo de dudas. Pero del 100%, y si tú dices que un 20 te dio correcto, ¿cuál es la diferencia entre un 40 y un 50? Ese es el cálculo matemático que tú estás haciendo, pero otra cosa es el cálculo político. Es como, por ejemplo, cuando hacen a veces los economistas análisis de ciertas situaciones, pero termina entonces causando un estallido, que es lo que pasa muchas veces con el propio Fondo Monetario Internacional, que dice se aplica esta receta, pero no ven la variable social. Antes de irnos, háblame de las firmas encuestadoras. Bueno, vimos algunas que estuvieron por lo menos dentro del margen de error, que era de a veces 1.8 o 2%, pero hubo varias otras que aparentemente se prestaron fue a hacer material de propaganda, y eso no tiene ningún tipo de defensa. Ahora bien, los números nunca mienten, los que mienten son quienes dan los números. Claro. Y eso no quiere decir que necesariamente se los inventen, pero que en las encuestas... Quizá los procedimientos. En las encuestas, por ejemplo, hay lo que se llama el resultado condicionado. Y es que, por ejemplo, si yo quiero un resultado en el cual yo salga
con una votación bastante amplia, yo puedo poner 5 preguntas previas en las que yo cuestiono al encuestado sobre qué usted piensa, Yatsel, este joven valioso, qué usted piensa sobre las nuevas generaciones y todo eso. Entonces, cuando ya llega la pregunta de por quién tú votas, entonces ya hay un grupo que está condicionado a marcarme a mí. O incluso otra cosa, tomando en cuenta que existen siempre lo que se llama el voto por ninguno, como vimos de manera bien notable el día de ayer, principalmente en las posiciones municipales y congresuales. Si yo pongo en una encuesta, ¿por quién usted vota? ¿Luis Abinader, Gonzalo Castillo o por Yatsel Román? Puede que haya un 10% que vote por mí. Ahora, eso no quiere decir que yo tenga un 10%, sino que sencillamente había un 10% que no quería votar por ninguno de esos, de los dos, pero y te prefirió a ti. fue condicionado a marcarme a mí. Claro. Pero eso no se manifiesta en las elecciones. No. Entonces, por eso resalto que hay distintos métodos para inducir las respuestas. Es lo que le llaman encuesta empujada en Estados Unidos, que Frank Luntz, un gran encuestador de la cadena Fox News, mostró de manera bastante elocuente cuando le preguntaba a una misma persona, en una misma encuesta, ¿usted cree que gastamos demasiado dinero en los inmigrantes ilegales en este país? Y decía, sí, definitivamente. Pero 7 preguntas más tarde le preguntaba, ¿usted le negaría la educación pública a los hijos de inmigrantes ilegales? No, de ninguna manera. ¿Usted le negaría la salud de emergencia a los inmigrantes ilegales? No, de ninguna manera. Entonces, efectivamente, la persona, cuando se le preguntaba de manera negativa, decía, gastamos demasiado dinero en los migrantes. Respondía afirmativo. Pero cuando tú le preguntabas de manera humana, decía, no, eso no se lo podemos quitar. Bueno, gracias, Jackson, de verdad, por haber estado con nosotros, compartir tus experiencias, sobre todo tu punto de vista de lo que está pasando en República Dominicana con este proceso de posprimaria que acabamos de vivir. Y la verdad que gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía. Un servidor, Giovanni Almonte Jr. Espinosa. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.